Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Aquí estamos de nuevo a las 8 de la tarde clavadas iniciando una charla más, en este caso con un sugerente tema. ¿Carácter o espiritualidad? ¿Qué piensas, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, pues un temita interesante y un tema que da para mucho, que da para mucho, ¿no? Vamos a hacer una charla que fíjate, ya me conecta con lo que vamos a hablar, o sea, es algo que nos ayuda a darnos cuenta de dónde estamos. De nuevo volvemos al autoconocimiento y a la ubicación. Y un tema interesante, por lo menos para mí lo ha sido y estoy encantada de estar aquí para dar nuestra opinión y nuestra experiencia vivencial en definitiva, para que si le sirve a alguien por lo que nosotras transitamos, pues perfecto, ¿vale? Así que cuando quieras empezamos, o sea, yo estoy, vamos, Estoy así. estoy así. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, iniciaremos esta charla, ¿no? Con la premisa de que la espiritualidad es la consecuencia, ¿no? de transitar nuestro carácter, porque en definitiva seres espirituales ya somos, ¿no? Es nuestra esencia. Entonces, pues la consecuencia de transitar este personaje que hemos creado, ¿no? Desde nuestras limitaciones y nuestras carencias a lo largo de toda una vida, pues aflora ese brillo, ¿no? Ese brillo que está más allá de las nubes, de esas nubes negras, de esos nubarrones que nos impiden ver el sol, ¿no? Ese sol que internamente tenemos y somos todos y cada uno de las personas, ¿no? En definitiva, partiendo de esa premisa, ¿qué podríamos añadir? ¿Qué es para ti el ego, Ana, en esta batalla de carácter y de personajes? ¿Cómo podríamos Bueno, definirlo? pues básicamente yo creo que es importante, ¿no? Lo que dices, ¿no? El qué es el carácter, ¿no? O qué es el frente un poco a lo que es la espiritualidad, ¿no? Vamos a hablar de dos conceptos que tienen distintas formas de verse, cada uno las verá como las haya vivido o hasta en el punto en el que se encuentre. Para mí el carácter va muy ligado a lo que es el personaje o el ego, ¿no? Pero no he entendido el ego como ese concepto que muchas veces pensamos, bueno, es que el ego es bueno, es malo tenerlo, tal, o sea, no desde ahí, ¿no? Más allá de si es bueno o malo, el ego existe, es crucial, va con nosotros durante todo el tiempo que transitamos en esta vida terrenal y es crucial, ¿vale? Es crucial saber que existe y es crucial en el camino de trascenderlo, ¿no? Al menos en la parte que nos permita darnos cuenta cuando nos identificamos con él, ¿no? Actuando de una forma que quizá no entendemos ni nosotros, pero que nos va a ayudar a darnos cuenta en qué punto estamos, ¿no? Volvemos un poco también al tema de la ubicación, ¿no? Y sobre todo en las relaciones que tenemos con las personas, incluso con nosotros mismos, desde dónde salimos, ¿no? Desde dónde nos hablamos, a nosotros y a otros, ¿no? Y cómo nos expresamos, ¿no? ¿Desde qué punto salimos? ¿Salimos desde el carácter, desde el ego, desde ese falso yo? ¿Salimos desde la parte más pura nuestra, desde esa parte más espiritual? Entonces el ego es una palabra que al principio cuando la escuchas te quedas así como diciendo, uff, esto es malo, ¿no? Suena un poco, no, pero hay que saber qué es, hay que saber que existe y hay que saber integrarlo en esa parte pura que es el ser que todos tenemos, ¿vale? Todos tenemos ego y ser. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que hemos visto, yo he visto y yo supongo que tú también has visto, ¿no, Miriam? Es la necesidad esa de alcanzar la espiritualidad, pero esa mala concepción que tenemos de La concepción. yo quiero ser espiritual, ¿no? La mala La mala ¿y qué praxis, hacemos? Claro, la como mala si, praxis, ¿no? como Entonces, si ¿qué no fuera, haces cuando como si no fuera pretendes ya, alcanzar eso?
como si no fuera ya una condición que nos Sí. ocupa, ¿no? No tenemos que alcanzar nada, no tenemos que pretender nada, no tenemos que buscar nada. El que busca nunca encuentra, dicen. Eh, yo quería matizar, porque el término espiritual mucha gente se lo lleva al terreno de lo religioso y demás, y la religión es una cosa independientemente de todo esto. Nosotros no estamos hablando de religión, sino de esa esencia, ¿no? De esa parte benevolente, amorosa y pura, ¿no? Que todos tenemos ahí en esencia, y desde ahí poder abordar la charla. Este es un matiz que quería dejar claro. Qué bueno, como tú bien has dicho, Ana, ni es bueno, ni es malo, ni es... Obviamente, cuando no tengamos absolutamente ego, no estaremos en la tierra, porque el ego es lo que nos sujeta un poco, ¿no? a esta experiencia terrena. Pero bueno, sí que poder pulir y sí que poder detectar, ¿no? Desde ahí, desde ese falso yo, eso que se ha creado desde ese personaje, el poder detectar diferentes formas o diferentes puntos de, a través de esa muestra de ego, poder ubicarme y saber si estoy saliendo, como dices, desde ahí, desde ese ego, o si estoy saliendo desde mi verdadera esencia. Entonces, lo que comentábamos, siempre querer atrapar ese grado de espiritualidad, yo voy a cursos y me voy a hacer espiritual, y entonces yo desde ahí voy a estar por encima de otros que no están en ese rango espiritual y demás, ¿no? ¿Qué manera más fácil de alimentar el peor de los egos, que es el espiritual, ¿no? Esto es muy conocido, ¿no? En todos estos cursos y todas estas formaciones en las que nos movemos. Es decir, cuidadito, ¿no? Cuidadito por ahí, donde desarrollamos tanto la contravirtud, ¿no? Precisamente lo que más nos saca de ese mostrarnos desde esa humildad tan grande que conlleva el ser, ¿no? El mostrarse desde ahí. Entonces, bueno, quizás sería bueno, Ana, ¿qué te parece? Comentar algunos ejemplos, ¿no? Para tratar de ubicarnos desde ahí, desde, bueno, pues en esta situación, saliendo del ego nos mostraríamos así, pero quizá dándole una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Cómo podría ser transformar eso en esa forma espiritual de ver lo mismo? ¿O cómo nos diferencia si estamos aquí, si estamos en nuestra luz o estamos en nuestra sombra? Que en definitiva son dos partes de un todo que hay que saber integrar y abrazar para que realmente desde ahí salgamos bien. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mira, se me está ocurriendo un ejemplo que además es comentado a veces? Se dice, ¿no? Se dice, vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que no lo escribe ningún contrato ni ninguna norma, que el espiritual, aquel que ha hecho un camino de encuentro consigo y que ya ha llegado a un punto de más luz, ¿no? Y de más... bueno, pues se va despojando un poco de la alimentación, va dejando de comer tanta carne, se hace más vegetariano, ¿no? Los vegetales, sí. Puede ser un objetivo que todos tengamos porque además es salud para el cuerpo. Es decir, un montón de cosas que yo misma, sí, me encantaría llegar ahí y ir quitando elementos grasos que nos puedan llevar a... Todo está bien, vale. Pero ¿qué pasa cuando lo transformamos en la comidilla de los grupos de... Fíjate, es que esa persona come carne, ¿no? Es que no sé cómo está aquí y además se pasa todo el día comiendo y yo soy el espiritual y yo soy el vegetariano y estoy bombardeando a esa persona porque fíjate, ¿cómo puede atreverse en estos contextos él estar ahí comiéndose bocadillo de chorizo y arreándose un ternasco de cordero? Sí. Y yo soy apelando a la divina, a la divina luz, providencia, ¿no? A la divina providencia, yo dogmatizo esas normas que no sé de dónde emergen, y entonces yo empiezo a juzgar al que es espiritual porque realmente está llevando una práctica espiritual a nivel de alimentación y demás, y al que no lo es. Y vamos a ver, vamos a dejar claro que este no puede estar en este grupo porque, ¿sabes? Entonces, me estoy convirtiendo yo en el verdugo cuando se supone que yo soy
el llamado espiritual, y me estoy convirtiendo en un juzgador que no está saliendo desde ese grado de humildad, de no juicio, de tolerancia, de permisibilidad, que en ese caso, cuando lo tornamos, ¿no?, espiritual, podría decirse, es decir, yo realmente siendo o mostrándome desde esa cualidad, ¿no?, más desde el ser, sería aquella persona que, habiendo hecho un camino de mirar mis alimentos y de irme más a comer productos de la tierra y más vegetales y demás, soy capaz, cuando me invitan a una comida, de comerme una pierna de cordero, por no herir al anfitrión, que me lo ha hecho con todo el amor del mundo y que no sabe de mis hábitos alimenticios. Entonces yo me la como, no le digo absolutamente nada y contemplo esa tolerancia, y sería una actitud más así, ¿no, Ana? Es decir, Sí, dejémonos de juzgar y de que si comes carne o no comes carne, y dejémonos ¿sabes?, de ir con ese ego espiritual tan elevado, que lo único que hace es incrementar el que ya de fábrica tenemos. Entonces, por ahí podríamos lanzar una... ¿Se te ocurre otro ejemplo en esta sí, línea? a ver, se me ocurren ahora mismo, además, algo que bueno, a mí me ha pasado y nos pasa a todo el mundo, ¿no? Es, por ejemplo, pensar siempre que, o querer, ¿no? Más que pensar, querer que todo se adecue a la expectativa que yo me he creado, ¿vale? Que se ha creado esa expectativa encima en base a una realidad subjetiva mía. O sea, yo me invento una realidad que es subjetiva porque la ilusión viene del ego, esa ilusión, esa imagen que yo me creo con ese personaje, y pretendo que todo se planifique en base a esa ilusión que encima yo me he creado, ¿vale? Sí. Es como decir, ¿qué te has fumado, no? Es decir, o sea, vamos a ver, o sea, yo me invento una realidad que es mía, ¿no?, que es mía, y encima me creo una expectativa, y cuando esa expectativa que yo me he creado no se cumple, encima me quedo destrozada, me quedo jodida, y encima... ¿Cuál sería la actitud espiritual en ese caso? Pues al final es aceptar que todo es tal cual es decir, tener una apertura ante lo imprevisto, tener la capacidad de decir, bueno, esto no es lo que yo esperaba, ¿no?, pero permito, lo vivo, lo sostengo, esto que me está viniendo ahora, y a ver cómo me siento, ¿no? Si ahí inmediatamente te sale la rabia, te sale el juicio, te sale buscar culpables, te sale el victimismo, lógicamente no estás desde el ser, estás desde esa parte egoica tuya, que bien puede ser el ego normal o, como tú has nombrado, el ego espiritual, que es casi que es peor que el ego que tenemos todos, ¿no? Porque ese está más por encima del otro, o sea, ese es superior todavía. El ego tiene tantas caras, Ana. El ego es el personaje de las 1000 caras, porque el ego, la misión que tiene es sobrevivir siempre, es mantenerse vivo. Entonces, claro, tiene tantas caras sutiles que es realmente difícil de detectarlo. Esto que tú comentas, Ana, es muy importante. Y tendríamos que tener esa variante, ¿no?, bueno, me observo. Qué importante es la autoobservación, ¿no? Tan importante en estos caminos. Insisto, no es malo el ego. Lo importante es estar ubicado. Sí. Que tienes rabia, que amanece un día que tú tienes un plan maravilloso de irte a la playa y cae un tormentón y te pones súper rabioso porque no puedes soportar, no pasa nada. Claro. Acepta esa rabia. Ubícate ahí. Sí. Acepta esa rabia. A partir de ahí tú puedes hacer un camino de transitarla y de disolverla. Sí. Y de aprender de esa rabia. Para que luego, por eso estoy diciendo, y por eso comenzamos, Ana, esto es desde la premisa de seres espirituales ya somos. Y aflora después de haber transitado un camino para deshacer esta malla, este saco de conflictos, ¿no? Esta personalidad, sí. este carácter.
Claro, porque al final nos hemos identificado solo con el ego, nos hemos olvidado de esa parte pura y ese espíritu que tenemos y te identificas con algo y no solo eres ese algo, entonces hay una parte de ti que está separada de ti, ¿no? Y aquí viene otro ejemplo, ¿no? De los que tal es la necesidad de esa actitud egoica de necesidad de diferenciarte del resto de otros. O sea, es como... Muy especial. Eso yo soy especial, ¿no? Eso es muy... Yo lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Decir, no, yo es que soy espiritual, yo es que sé más, ¿qué tal, no? Arrogancia. Esa arrogancia, ¿no? Esa separación de decir, bueno, sí, bueno, tú también, pero es que yo soy, ¿vale? Eso, cuando tú vives esa separación, cuando tú te ves separado de otra persona, no estás en amor, no estás en esencia. Porque en el amor y en la esencia es un sí a todo y es una integración, es un movimiento integrador que nos hace que seamos una única cosa. Entonces, en cuanto tú te observas a ti mismo, tienes que tener la humildad de observarte y la responsabilidad de observarte y darte cuenta de que estás dando un discurso desde que ellos están desde que los que están enfrente de ti están en un punto y tú estás en otro, y tú normalmente, si estás en ego, estás un poquito más elevado que el resto, Más arriba. ¿vale? Entonces, ojito, ¿vale? Ojito, porque ahí es como, y está bien darte cuenta y decir, me abrazo, me doy cuenta de dónde estoy y reconduzco y reformulo este Claro, discurso que estoy dando. Se claro, trata de eso, básicamente. claro, No estamos claro. diciendo, no, 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 esto no es, no, eso también soy yo. Es que eso Y es eso es humildad, abrazar la Ana. sombra, Claro, claro. eso es abrazar la Cuando sombra. salimos de ahí y somos capaces de recular y decir, madre mía, qué pedazo de gorro que me ha salido ahora, ¿eh? Sí. Y aprendemos a parodiar lo nuestro, ¿no? A reírnos de nosotros mismos, es decir, madre mía, esta es la humildad, es decir, reconocer dónde estoy y decir, no pasa nada, y me desmoldo. Y si tengo la posibilidad de hacerlo, fenomenal. Y si no tengo la posibilidad de hacerlo porque es más fuerte la carga emocional que tengo, que, me, que soy tomada por esa energía y no puedo reconducirme, no pasa nada. Mira dónde Claro, estás. Mira dónde sí. estás porque ahí es donde surge la honestidad. Tengo honestidad para ver que no puedo hacer nada y está bien, ya se armará el proceso, ¿vale? Ya continuaremos, pero por eso es tan importante saber en cada momento dónde estás, porque si no, nos estamos equivocando y muchas veces estamos en ego espiritual, pero brutal, y creemos que somos los más Sí. espirituales, benevolentes, que estamos en el ser, que estamos iluminados y que bueno, ¿sabes? Sí, Entonces, ese es el camino, ese es el verdadero ese es el trabajo. camino. Has dicho una cosa interesante porque el tema del humor para mí es muy importante y para ti también, y nosotras solemos utilizarlo mucho parodiándonos a nosotras mismas cuando nos pillamos en esas cosas, ¿vale? Entonces, es una forma de no llevarte a pensar en la culpa, ¿no? Es decir, me pillo, me lo parodio, me lo parodio como aprendizaje, no me lo parodio para no verlo, sino todo lo contrario, para verlo. Y desde ahí es como que es más fácil de integrar, ¿no? Es más fácil de integrar. O sea, es algo, a mí me encanta el parodiar cuando me veo en esos puntos, que me sigo viendo y me seguiré viendo porque forma parte de mi camino, pero me encanta, me encanta. Tal Luego hay cual. otro tema, Miriam, que ya hemos tratado en otras cosas, pero a ver tú qué piensas, qué puede tener respecto a esto, ¿no? Y es el tema del victimismo y la búsqueda de culpables. Lo hemos tratado desde la parte de la comunicación, pero aquí también tiene mucho que ver. ¿Qué podemos Totalmente, decir de totalmente. esto? Aquí siempre, y es otra demostración del ego también. Si buscamos culpables, o yo soy culpable y me siento culpable y me tengo que perdonar y qué peso tengo, y la culpa es una trampa al final. O si no, vemos culpables en el otro y vamos buscando culpables y yo no adopto la responsabilidad. Y siempre estamos en ese juego, ¿vale? De víctima y de verdugo, y o soy culpable, o me han hecho, o yo he hecho, o dejo de hacer. No, no. Tenemos que adoptar la responsabilidad cada vez más. Y la vida es evolución. Y hay un plan mayor. La actitud espiritual aquí sería entender que hay un plan mayor que lo sostiene todo y que lo abraza todo, y que esto que hoy, aquí, en este momento, en este segmentito de la película, ¿no? Estoy juzgando y Sí. estoy viendo de una determinada forma,
esto es una parte de un todo que luego se entenderá. Había una película que a mí me gustó mucho, una frase, ¿no?, que decía que dice, todo acaba bien y si no ha acabado bien es que aún no ha acabado, ¿no? Es que aún es como que has visto la película a mitad. Entonces deja que las cosas acaben y no juzgues cada segmento de la historia porque te vas a perder el aprendizaje y la evolución que hay en todo esto. Entonces siempre pensar que esto está movido por un plan mayor y que todo lo que pasa es necesario muchas veces para aprender desde esa adversidad y que cosas graves y cosas importantes en las que nos han generado sufrimiento son grandes maestros, ¿no?, que vienen a nuestra vida para aprender. Y ahí también nos fortalecen en esa capacidad de resiliencia que tenemos para obtener más recursos de todo lo que vivimos. Al final todo es bueno. Desde ahí, obviamente, en el momento en el que lo vivimos, a sufrir a nadie le gusta, pero me acojo a esa frase que dicen, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Claro que hay momentos dolorosos que duelen y ojalá nadie los queremos, ¿no? Pero ver un poco qué hay detrás de cada cosa, ¿no? Y cuando tenemos conflictos y cuando lo estamos pasando verdaderamente mal, porque estamos ahí atrapados en ese conflicto en el día a día, en el trabajo, en la familia, con las amistades, ver realmente qué nos está mostrando y qué hay ahí para nosotros y qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Entonces, la visión siempre de decir, esto está pasando por algo, esto me está queriendo decir algo, hay un plan mayor para mí con todo esto y dejarnos guiar en eso, dejarnos fluir por la vida, ¿no? Sí. Dejarnos en eso, confiar, yo diría la palabra confiar, sí. Importante sí. Confiar, ¿verdad? Y yo creo que para confiar, ¿no? También tenemos que atender un poco a ver esa parte o esas cualidades que tenemos que muchas veces desconocemos, ¿no? y que tiene nuestra alma, ¿no? Cuando nos mostramos desde el ser, ¿no? Hay una cantidad de cualidades magníficas, como son la compasión, la humildad. Hay tantas, Miriam, la calma, la serenidad, la libertad, aquí podríamos hablar sí, un montón, ¿no? En definitiva, la inclusión, la integridad de todas las partes, en definitiva la palabra amor, ¿no? Con mayúsculas, esa palabra que tenemos todos, que está dentro de nuestro ser, que todos nacemos con ese amor, que muchas veces no nos permitimos vivir ese amor, ¿eh? Y me emociona, o sea, me emociona porque aunque lo sepas, en muchas ocasiones nunca te lo has permitido, ¿no? Entonces cuando conectas con él desde esa parte pura y desde esa esencia pura de que es, y eres capaz de sentir que cada célula de tu cuerpo está formada por ese amor y que conectas con tu ser, ¡wow! O sea, el ego es como, no es que desaparezca, es que se integra inmediatamente y lo aceptas desde una humildad y desde un darle gracias a todo lo que te ha permitido mostrar y te está permitiendo mostrar, ¿no? En todo el camino. Es muy grande esto, es muy grande. Es la materia prima, entonces, sí. Claro que es emocionante, es muy grande cuando podemos, porque el amor no es un verbo, es una experiencia. Entonces, cuando estamos en la experiencia de amor, es donde están todas esas cualidades que son intrínsecas del alma, o sea, son cualidades del ser. Entonces ahí se despliega todo eso y cuando tenemos esa experiencia, por reducida que sea en tiempo, y hemos estado ahí, sabemos que el otro es un sueño, sabemos que el otro es, bueno, nos hemos desviado del camino y podemos reconducirnos. Claro, hay que estar en esa experiencia, hay que tenerla aunque sea por unos segundos, porque entonces siempre sabremos dónde tenemos que ir, siempre sabremos dónde tenemos que regresar, porque no existe otra cosa. No es donde estés ni lo que hagas, es que estés en esa experiencia de amor. Entonces, claro, desde ahí se entiende todo, desde ahí se entiende todo. Y lo que comentábamos, son características, son metavalores, ¿no? Que son realmente, todos dicen del amor. Es decir, yo no pondría el amor como uno más, sino que todo lo que decimos es lo que compone realmente el amor, ¿no? Sería como desglosarlo en pequeñas cualidades, en pequeñas de nombre, pero muy grandes. Y eso es lo que compone el amor. Y por contra tendríamos la contracualidad, ¿no? El contravalor,
Sí. ¿Qué pasa cuando estamos en ego, no? De ahí nos aflora pues la envidia, nos aflora el abuso, nos aflora el rencor. Sí, yo Todo pienso es que hay negativo. mucho ruido, ¿no? Mucho ruido Mucho mental ruido también, mental, ¿eh? igual que las intrínsecas de la alma estaría el silencio interno, ¿no? Eso Silencio es. interno. Está todo bien y desde ahí conectamos hacia adentro. Cuando estamos Mm. en ego hay mucho ruido mental. ¿Eh? Sí. También hay manipulación, ¿eh? Cuando aprovechamos todo eso, esa maragaña que tenemos y entonces entramos a manipular porque vamos perdidos, ¿no? Y solo tenemos Mm. eso como un recurso en contra, porque entonces, claro, nos encontramos con toda otra lista Sí, de características o condiciones del ego que nos dificultan pues ese camino de regreso, ¿no? A nosotros, de regreso a casa. sí. Claro que están parados siempre en cuestiones, son reminiscencias que tenemos ahí, que no hemos mirado, que se nos han en trabajo que tenemos que destapar, ¿eh? Porque al Mm. final, como decíamos antes, el sol está ahí, solo hay que destapar lo que no es para que aflore eso. Y eso es un trabajo personal que en mayor o menor medida, mientras lo abordamos en paralelo con todo esta posibilidad de reconducirnos, pues es genial, porque estamos trabajando en nosotros, seguimos trabajando en nosotros y al mismo tiempo desde la observación estamos como jugando, ¿no, Ana? Nosotros lo utilizamos muchas veces Sí. como un juego con sentido del humor. Recalculando, recalculando, y me voy otra vez Sí, al sitio. Y bueno, pues eso es un camino de vida. Para mí, ese es el sentido más grande que tiene la vida. sí. El buscar ese rumbo y el cada vez volver más esa conciencia de nosotros mismos que todo esto, este alejamiento, esta desconexión con nosotros, pues nos ha afectado, ¿no? Nos hemos Sí. desconectado y tenemos menos conciencia de nosotros, se ha ido tapando la conciencia y volver a descubrir, volver a abrir conciencia, volver a conectar con nuestra verdadera esencia es volver a lo que somos en realidad, ¿no? A nuestra verdadera identidad, porque al final Mm. el falso yo es el ego y el ser es nuestra verdadera identidad. Y desde ahí todo se entiende. La mente, la razón se pone al servicio del corazón y van de la mano. Mm. Desde ahí pues es puro potencial, ¿no? Lo que tenemos. Ahí somos seres espirituales en una práctica activa, pues trabajando para lo que venimos a trabajar, ¿no? Para tener esta experiencia humana y poder regresar, ¿no? Es como que nos borran la memoria quiénes somos y el camino es volver a recordar quiénes somos. Desde ahí, Efectivamente. Sí, porque desde la parte de las cualidades que hemos hablado del ego, esas cualidades, digamos, que nos llevan otra vez a la separación, ¿no? A sentirnos, ponernos en un punto en un estado de carencia, ¿no? De que nos falta algo, porque es real que nos falta algo, eso sí es real. Entonces tenemos que ver ese que nos falta mirando hacia adentro de nosotros, ¿no? Y vivimos muchas veces intentando siempre alcanzar algo, lo que has dicho me ha parecido un detalle y remarco, ¿no? Es decir, cuando vives ese verdadero amor desde la experiencia, no desde el intentar alcanzarlo, no hay que hacer nada para llegar a eso, hay que permitirse experienciar para llegar a ello, es distinto, ¿no? El concepto. Parece que siempre tenemos que ir haciendo cosas y eso nos hace que vayamos como en un piloto automático por la vida, corriendo, buscando incluso la espiritualidad, cuando la espiritualidad no es más que pararse, observarse, trabajar, muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Trabajar ese autoconocimiento propio y darte cuenta de que tienes que volver al instante presente de ahora presente. mismo y darte cuenta en este instante presente qué es lo que estás sintiendo y de dónde está saliendo. Eso es fundamental. Yo cuando muchas veces me siento perdida, en conflicto, me siento como diciendo, ¿quién soy? ¿No? O sea, ¿hacia dónde iba? A lo mejor te pones a andar y dices, ¿hacia dónde iba? ¿No? El observar eso y decir, estoy en piloto automático, ¿no? O sea, cortemos eso. Es decir, tengamos un instante, un momento pequeño para parar, ¿no? Y regresar a este presente y permitir a nuestro ser que aflore. Nuestro ser está ahí siempre, lo que pasa es que nunca lo miramos. Nunca Ya es una señal de ubicación, como claro, decíamos antes.
el hecho de que desde esa observación, que es una práctica que yo animo a seguir día a día porque es fundamental, desde esa observación, ver cuando me estoy yendo, cuando estoy entrando en la vorágine y decir, ahí yo no puedo ser esencia, yo ahí no puedo mostrarme en lo que soy, no puede ser. Entonces, parar, respirar profundo, qué importante la respiración, respirar profundo, esa respiración consciente que me hace volver a anclarme en el presente y desde ahí ser pura presencia. En la presencia no hay ego. En la presencia no hay miedo, en la presencia solo hay amor. Y como decíamos antes, ¿qué tan importante es la luz como la sombra? Porque el amor es el que abraza el miedo para disolverlo. Y esto es la luz y es la sombra. Qué importante, cuando nosotros rechazamos nuestra sombra, estamos en separación y desde el rechazo hacia nuestra parte, a una parte nuestra, rechazamos al mundo, a lo externo, y vivimos en la separación. Somos unidad, somos uno, y toda esa unidad viene desde la integración. Y la primera integración es la de nuestras partes. Todo está bien. Y cuando yo salgo con furia, cuando yo salgo enfadada, cuando de repente yo estoy teniendo un atisbo de tener una envidia hacia alguien y decir, me lo permito, soy humana, está bien, no pasa nada, lo abrazo. Esto es parte de la gestión emocional. Cuando abrazo a esa niña, cuando abrazo a esa joven adulta en el momento que me ocurrió algo, yo lo recuerdo y lo permito y me acerco a ella y la miro con compasión y la miro a los ojos y la abrazo y le digo, está bien, también perteneces, sí, sí a todo, hasta tu furia, hasta tu tristeza, está bien, te abrazo. Y ahí se disuelve, porque no hay resistencia, no hay no resistencia que permita que algo perdure siendo nocivo. Es decir, el abrazo es inclusivo. El abrazo es inclusivo. Entonces hemos de practicarlo. Tenemos que tener claro que lo que vemos fuera es una proyección de lo que hay dentro. Entonces, desde la separación interna hay una separación externa. Desde cualquier conflicto interno vemos conflicto en el mundo. Es decir, hagámonos responsable de que dentro es como si fuera el laboratorio donde cocinamos todo para luego plasmarlo fuera en la realidad como algo bello, como algo creador, algo constructivo, ¿vale? Entonces, invitemos a crear ese laboratorio interno de crear magia, ¿no? De crear magia y de construir cosas que puedan amplificarse, ¿no? En lo externo. Y yo creo que sí, es una porque buena además nuestra experiencia propia, y lo hemos constatado y lo hemos comentado en muchas ocasiones, es que cuando realmente tú abrazas esa sombra, primero cuando eres capaz de ponerte delante de ella y reconocer que es tuya, que eso ya es un paso, ¿vale? Esos miedos, esas limitaciones, esas creencias que tienes, les das su lugar en ti porque también están, las incluyes en ti y las abrazas, es que es tal cual dices, o sea, es que se transforma, ¿no? Entonces no hay resistencia, no hay ninguna célula de ti que se resista ante eso, ¿no? Ante esa inclusión, ¿vale? Y eso es lo que te permite conectar con ese todo, ¿no? Realmente ese trabajo que podemos hacer desde muchas técnicas distintas, ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? Ese trabajo te permite mostrarte en esencia y te permite darte cuenta de que esa ilusión que te has creado está muy bien, te ha ayudado, te ha permitido llegar a donde estás, pero la realidad es que eres un ser espiritual, ¿no? Y que esa es tu verdadera identidad. Y eso, cuando experimentas eso, se te cae el resto de cosas. Te mueven los pilares. Sí, se te mueve, ¿no? Porque claro, en la vida, al final, la vida te lleva por un camino en el que has tenido que necesitar protegerte de ciertas cosas para sobrevivir, ¿no? Y cuando te das cuenta de que está muy bien y lo abrazas y te lo permites y lo reconoces en ti y también te das cuenta de los dones que tienes, que eso es algo que siempre se nos olvida mirar. Y de la misma forma que siempre nos acordamos de la parte oscura, ¿no? De la parte mala, ¿no? Sí. De esa limitación, tengo este miedo, tengo tal. ¿Y qué dones tienes? También tienes dones y eso no lo miramos. Y ahí es donde está el espíritu y donde está el ser. Entonces, esos dones también forman parte. Y yo creo que es importante reconocerlos y integrarlos en nosotros, ¿no?
Así que, ¡guau! Estoy que me subo por las paredes. Una pasada, ¿eh? Vas hablando, vas conectando y vas, ¡guau! Te va saliendo ahí todo. Sí. A mí me gustaría poder cerrar, ¿no? De una manera. La verdad es que es un tema que hay para horas y me encantaría poder tener todo el tiempo del mundo para seguir hablando porque hay mucho, mucho que decir. Pero bueno, en estas pinceladas que hemos dado, me gustaría cerrar con lanzar, ¿no? Lanzar algunas preguntas que nos ayuden, después de todo esto que hemos comentado, a reflexionar sobre ese punto donde estamos, ¿no? Esa ubicación donde estamos. Entonces, quizás sea bueno lanzar estas preguntas para que, bueno, que nos unamos a todos y desde ahí reflexionemos. Vamos a decir, por ejemplo, ¿para qué nos sirve juzgar, Ana? ¡Wow! Casi nada. Empiezas fuerte la preguntita, ¿eh? Empiezas ¿Para fuerte. qué nos sirve juzgar? ¿Tiene algún objetivo el juzgar? ¿Para qué nos sirve, no? ¿Qué ingredientes en esas cualidades intrínsecas del alma que tenemos, ¿no? ¿Qué ingredientes necesitaríamos aplicar ahí para eliminar el juicio, ¿no? Ahí lo dejo. Vamos a poner, quizás sea bueno rescatar algunas para cuando estamos ahí en plan juzgar, ¿qué necesitaríamos, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? ¿Somos conocedores de nuestras luces y nuestras sombras? ¿Qué pasa con nuestra sombra? Y luego, relacionado con esta que has dicho, se me ocurre, puede ser que las conozcas, pero las tienes integradas, porque las puedes haber visto. Puedes saber que están ahí, pero ¿has hecho el trabajo de integración de eso? ¿De aceptación de eso, por ejemplo? ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece? Vale, reconoces tus cualidades, ¿no? Pero y ahora yo te pregunto, ¿necesitamos que esas cualidades que tenemos se nos reconozcan públicamente? Porque, ojito, ¿eh? Que nos den el triunfo, ¿no? Nos den el galardón ahí sí, y cuanto que nos más digan, gente lo escuche, mejor. Mejor, eso es. O sea, yo puedo saber que tengo unas cualidades, pero necesito ese reconocimiento público. Ojito, con ese reconocimiento público. ¿Dónde está ojito desde donde lo hacemos, ¿no? Ojito. ¿Qué necesitamos ahí? Ser vistos, ser grandes, que nos vean. Eso es, porque a lo mejor ahí estamos en ego espiritual más que en ego terrenal, ¿no? Y luego se me ocurre también otra que tiene que ver un poco también con el tema de la separación, ¿no? Con el ejemplo que hemos puesto, es decir, ¿te sientes que sentimos que formamos parte de un todo o somos diferentes o no? El resto va de una forma y yo soy diferente, ¿no? O vas buscando el ser diferente, a ver. Efectivamente. Seamos honestos con nosotros mismos, no hace falta que contestemos, simplemente que lo rumiemos, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces vamos buscando esa especialidad, ese especialismo, ¿no? Sí. Es que yo, claro, es que yo... Sí, y luego, dentro de necesitar eso, lo disfrazamos de humildad. Sí. Es que como... No, pero... La superhumildad. Es la superhumildad, ¿no? Es la humildad espiritual. O sea, fíjate qué absurdo, ¿eh? La humildad espiritual, o sea, ¿sabes? O sea... Mira, hoy no sé si la has traído tú, Ana, yo me la he dejado ahí. No la tengo lejos, la tengo cerca. Pero hoy es yo creo que es hoy un día que hubiera sido necesario que tuviéramos las dos lupas así bien fuertes. Sí. Porque tenemos que tener una lupa para ver este tipo de cosas. Esto ha sido una nota de humor, pero ya sabéis todos que Ana y yo tenemos la lupa. Sí. Y la utilizamos, y de verdad yo invito a que todos tengan una lupa real o simbólica, porque en la honestidad real de donde viene eso, por muy bien que yo lo esté argumentando y lo esté disfrazando de humildad, hay algo realmente interno que nos dice de dónde viene esa humildad, si realmente viene de un espacio o viene del otro. Entonces no nos engañemos, porque si nos engañamos seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo y bueno, también está bien si queremos seguir en lo mismo. Aquí todo está bien. Todo está bien. Lo que dice es que para qué
dónde quieres llegar, y si tú quieres llegar a un sitio y te estás confundiendo y te estás argumentando desde el error y la falta de honestidad ese camino, bueno, pues te estás engañando. Yo creo que simplemente es llevarlo a ese término. Si quieres seguir engañándote, síguete engañando, pero que sepas que te estás siguiendo engañando. O sea, al final es ser consciente de dónde estamos, ¿vale? Y desde ahí, pues tejer el camino que pretendamos. Hoy se nos ha ocurrido dar esta charla, bueno, pues porque habrá gente que habrá tenido alguna experiencia en este ámbito de esta parte más luminosa que tenemos, ¿no? Y habrá gente que no, pero en cualquier caso es algo que nosotros solo podemos aportar desde nuestra experiencia, desde nuestra humilde experiencia y vivencia personal. Y bueno, pues yo tengo el referente de estas dos partes intenso en las dos partes, y puedo decir que vale la pena seguir construyendo y seguir mirando lo que podemos soltar y que nos aleja y que nos está tapando de ver lo que realmente somos, porque vale la pena, es toda una experiencia. Entonces desde ahí es animar y bueno, y como siempre compartir entre nosotras, y si a alguien le resuena algo de lo que hemos comentado, pues maravilloso. Y si no, pues bueno, nosotras encantadas porque hemos compartido como un día más, ¿no, Ana? Sí, tal cual, tal cual. Yo por cerrar también, creo que ha sido una charla muy interesante, enriquecedora, como siempre, porque a medida que hablamos te das cuenta incluso de aquello que has transitado ya y que es bueno reconocer que lo has hecho, y aquello que te queda por transitar y reconocer que te queda por transitar y tener un compromiso con esa lupa contigo mismo de decir, bueno, de aquí me queda un poquito más que trabajar y me comprometo conmigo misma a seguir trabajándolo, ¿no? Yo también he tenido la suerte de conocer la parte más conflictiva del ego y la parte más pura del espíritu, y como tú dices, por supuestísimo que merece la pena, ¿no? Merece la pena experimentarlo, integrar las dos partes, y así sí que es verdad que te sientes unidad, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Es como que todo es más fácil desde ahí, todo es más fácil, ¿no? Así que ha sido un placer estar contigo, compartir contigo. Gracias a todos los que nos ven y nos siguen, y hasta la próxima, hasta la próxima. Te paso a ti para que cierres y un besito fuerte. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por compartir un día más conmigo. Yo encantadísima y bueno, un verdadero placer tratar este tema, que mientras lo abordamos es una experiencia también. Hablamos de que hemos tenido afortunadamente una experiencia en un lado y una experiencia en el otro, pero no es que una persona, porque tenga una experiencia en este camino más de conexión y más de más, esto ya es así y es perenne. Nosotros somos seres que constantemente estamos sometidos a impactos emocionales, a conflictos y a todo, y donde un día estamos aquí, al cabo de 2 meses podemos estar allá. Entonces, ese mantenimiento, esa supervisión, esa autorregulación, ese ser, liderarnos de una forma, ¿no? A nosotros mismos para poder mantener ese camino, ¿no? de autoconocimiento y de ir puliendo, ¿no? Es un camino que no hay una vida suficiente para hacerlo, obviamente, hay mucho que mirar, pero es un camino que determina un sentido y determina una completud, ¿no? Y bueno, yo por mi parte eso puedo decir que para mí es el sentido más grande y que ahí estoy, encantada. Entonces, nada, agradecidísima por un día más y nada, nos vemos en 15 días para... Ya veremos, rumiaremos un tema más de estos, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Y nada, muchas gracias a todos los que nos seguís, que estáis ahí apoyándonos en las redes, y muchas gracias por un día más de estar ahí acompañándonos. Nos vemos pronto, Ana. Chao. Muy bien, chao. Hasta luego. Adiós. Chao.